Bienvenidos al canal. Hoy les traemos una historia que parece sacada de una película de suspenso. Una madre y su pequeña hija fueron a acampar al desierto de Texas y desaparecieron sin dejar rastro durante más de 11 años. Nadie supo qué les pasó, hasta que su hijo, Elijah, encuentra su camioneta abandonada en medio de la nada. Lo que descubre cambia todo y revela una verdad impactante sobre lo que realmente les ocurrió. Quédate hasta el final, porque no vas a creer cómo se desarrolla esta historia. Suscríbete, activa la campanita, y prepárate para un relato que te mantendrá al borde del asiento. Hace 11 años, Jessica Mercer, una madre apasionada por la naturaleza, decidió llevar a su hija Celine, de solo 4 años, a acampar en el desierto de Presidio County, Texas. Era una tradición familiar. Jessica había crecido explorando esos paisajes áridos con su padre, y quería que Celine experimentara la misma conexión con la tierra. Elijah, el hijo mayor de Jessica, entonces de 15 años, se quedó con sus abuelos, porque según él, acampar era aburrido, demasiado genial para el desierto. Bromeaba ahora con amargura. Lo que debía ser una noche de aventura bajo las estrellas, se convirtió en una pesadilla que cambiaría la vida de Elijah para siempre. Jessica y Celine nunca regresaron. Al día siguiente, cuando no volvieron, la familia alertó a las autoridades. La policía organizó una búsqueda masiva, con voluntarios, helicópteros y perros rastreadores. Elijah, aunque joven, creó una comunidad en línea, que reunió a cientos de personas dispuestas a peinar el desierto. Durante meses, cada pista encontrada, una botella de agua, un pedazo de ropa, incluso un conejo de peluche que pertenecía a Celine, encendía una chispa de esperanza. Pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Después de 4 años, la policía cerró el caso, sugiriendo que Jessica podría haber abandonado a su familia y comenzado una nueva vida con Celine en otro lugar. Elijah se negaba a aceptarlo. Conocía a mi madre mejor que nadie, decía. Ella nunca nos dejaría sin decir adiós. El sol de Texas castigaba sin piedad la espalda de Elijah Mercer mientras caminaba por el paisaje agrietado y estéril del desierto de Presidio County. El sudor le corría por la columna, y su sombrero apenas lo protegía del calor implacable. El detector de metales en sus manos pesaba más con cada paso, pero se negaba a detenerse. A pocos metros, Trent Wilson, su mejor amigo, lo seguía revisando ocasionalmente su brújula y secándose la frente. Seguro que no estamos dando vueltas en círculos, gritó Trent, su voz casi perdida en el viento caliente del desierto. Llevamos horas aquí. Elijah se detuvo y miró a su amigo. Gracias por venir, hombre. Sé que preferías estar en cualquier otro lugar. Trent se encogió de hombros, ajustando las correas de su mochila. Un trato es un trato. Tú sales con mi hermana Jenny, y yo te presto mi jeep y el equipo, aunque sigo pensando que Jenny se lleva la mejor parte. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Elijah, pero se desvaneció rápidamente mientras observaba la vasta extensión de la región de Big Bend ante ellos. Las montañas Chinati se alzaban en la distancia, como centinelas silenciosos que vigilaban su progreso. Hoy se cumplen exactamente 11 años, dijo Elijah en voz baja, moviendo el detector de metales en un arco practicado. Mamá llevó a Celine a acampar, y yo me quedé con mis abuelos porque pensé que acampar era una pérdida de tiempo. Soltó una risa amarga. El yo de 15 años era demasiado genial para el desierto. Trent asintió. Había escuchado esta historia muchas veces a lo largo de los años de su amistad, pero dejó que Elijah hablara. A veces, parecía que su amigo necesitaba decir las palabras en voz alta para mantener vivos los recuerdos. Mamá siempre hablaba de cómo su padre la llevaba a acampar aquí cuando era pequeña.
continuó Elijah, escaneando el horizonte. Decía que eso la había moldeado, que era parte de nuestra herencia texana. Quería que Celine lo viviera también, que no creciera pegada a una pantalla, como ella decía. El viento arreció, levantando una nube de polvo a su alrededor. Trent se cubrió la nariz con su pañuelo. Solo una noche, prosiguió Elijah. Se suponía que sería una noche de campamento, y volverían al día siguiente, pero nunca regresaron. Trent, 11 años, y es como si se hubieran desvanecido en el aire. Trent recordaba los esfuerzos de búsqueda masivos que siguieron. Elijah había movilizado a cientos de voluntarios, y la policía trabajó durante meses. Cada posible evidencia, desde botellas de agua hasta un peluche de Celine, ofrecía un destello de esperanza, pero siempre terminaba en nada. La policía se rindió después de 4 años, dijo Elijah, su voz endureciéndose. Me dijeron que probablemente mamá se fue, que se llevó a Celine y comenzó una nueva vida en otro lugar, pero yo sabía que no, ella no nos habría dejado así. Trent asintió, recordando el impacto que la desaparición tuvo en su amigo. Tras la muerte del abuelo de Elijah, 2 años atrás, la búsqueda se volvió aún más crucial. El anciano había sido incansable, usando su conocimiento del desierto de Texas para guiar los esfuerzos. Ahora Elijah cargaba con ese peso solo. Creo que deberíamos probar en un lugar nuevo, dijo Elijah de repente, deteniéndose y señalando al oeste. He cubierto las áreas habituales cientos de veces, y si se fueron más lejos. Trent frunció el ceño, alcanzando su botella de agua. Los guardaparques nos advirtieron sobre ir demasiado al oeste de las montañas Chinati. ¿Recuerdas? Sin señal de celular, terreno inestable. Es peligroso, Eli. No tan lejos, aseguró Elijah. Solo más allá de donde buscó la policía. Por favor, Trent. Trent suspiró, tomó un largo trago de agua y cerró la botella. Está bien, pero no te atrevas a cancelar esa cita con Jenny. Lleva meses preguntando por ti. Elijah asintió, su mente ya en otro lugar. Mientras reanudaban la marcha, el terreno se volvió más traicionero, con rocas sueltas y pendientes pronunciadas. En el último punto con señal de celular, Trent se detuvo para enviar su ubicación a su hermana. Por seguridad, explicó con una sonrisa. Si no regresamos, al menos alguien sabrá dónde buscar. Continuaron, y el paisaje se tornó más irregular y desconocido. Después de otra hora, Trent se detuvo, jadeando. Eli, tenemos que volver, nos queda poca agua, no hay señal, y juro que acabo de ver una serpiente de cascabel. Esto es exactamente por lo que nos advirtieron los guardaparques. Solo un poco más, suplicó Elias, señalando una cresta cercana. Déjame revisar más allá de ese risco, y luego regresamos. A regañadientes, Trent aceptó. Está bien, pero me quedo aquí. Ve a ese borde y echas un vistazo. Elias sintió agradecido y avanzó solo. El calor era insoportable, con el sol directamente sobre su cabeza. Al acercarse al borde de un barranco empinado, entrecerró los ojos contra el resplandor. Algo brilló en la base del cañón. Con el corazón acelerado, Elias se acercó más. Allí, parcialmente oculto por años de polvo y maleza, había una camioneta. No cualquier camioneta, un vehículo volcado con un sticker familiar en el lateral, azul, naranja y verde, formando picos montañosos. Trent, gritó, su voz quebrándose por la emoción. Trent, ven aquí. Trent corrió a su lado, pasando de la alarma a la confusión, mientras Elias señalaba frenéticamente el barranco. Es la camioneta de mi mamá, susurró Elijah, con las manos temblando. Ese es su sticker de montaña, lo reconocería en cualquier parte. Trent entrecerró los ojos y sacó su teléfono para tomar fotos. Tienes razón,
Definitivamente hay una camioneta ahí abajo. Elijah ya buscaba un camino para descender. Tenemos que acercarnos. ¿Podría haber algo? No, dijo Trent con firmeza, sujetándolo del brazo. De ninguna manera. Las paredes son demasiado empinadas, y no tenemos equipo adecuado. Tenemos que volver y reportarlo a la policía. Sin peros, Eli, esto es lo que has estado buscando. No arriesgues tu vida ahora que estamos tan cerca. Deja que los profesionales se encarguen. Elijah miró anhelante la camioneta, luego asintió a regañadientes. Observó mientras Trent marcaba la ubicación exacta en su mapa offline, y luego lo siguió de regreso, con el corazón latiendo entre el miedo y la esperanza. El viaje de vuelta a la civilización fue interminable. El jeep de Trent levantaba nubes de polvo mientras aceleraban por los caminos desérticos. En cuanto recuperaron señal, el teléfono de Elijah se iluminó con notificaciones, pero las ignoró todas, y marcó un número que conocía de memoria. El detective Sawyer contestó al tercer timbre, con voz áspera. Detectives, soy Elías Mercer, dijo, las palabras saliendo a tropel. Encontramos la camioneta de mi mamá. Está en un barranco al oeste de las montañas Chinati. Hubo un momento de silencio. ¿Estás seguro de que es su vehículo, Eli? Completamente. Tiene su sticker de montaña. Tengo fotos. Miró a Trent, quien asintió y levantó su teléfono. Podemos enviárselas ahora mismo. Envíenlas, dijo Sawyer, su tono volviéndose profesional. ¿Dónde la encontraron exactamente? Le enviaré las coordenadas, respondió Elijah mientras Trent conducía. ¿Cuándo pueden ir? Encuéntrenme en la oficina del sheriff en Alpine, instruyó Sawyer. Hablaremos ahí. Tras colgar, Elijah se volvió hacia Trent. Vamos a reunirnos con él en Alpine. Trent dio una palmada al volante de su jeep. Menos mal que mi bebé nos trajo de vuelta sanos y salvos. Esos caminos desérticos me tenían preocupado. Cuando llegaron al estacionamiento de la oficina del sheriff, Trent prácticamente saltó para inspeccionar su vehículo, pasando las manos por la carrocería polvorienta. Ni un rasguño, dijo, plantando un beso dramático en el capó. Todo perfecto. Elijah puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír ante las payasadas de su amigo. Dentro de la estación, encontraron al detective Sawyer, revisando las fotos que habían enviado. Tengo al equipo de búsqueda y rescate en espera, informó Sawyer, su rostro curtido serio bajo su cabello entrecano. Si esta es la camioneta de Jessica, tenemos que actuar rápido. Es su camioneta, insistió Elijah. Apostaría mi vida por ello. Sawyer asintió, estudiando un mapa extendido sobre su escritorio. La ubicación que marcaste es remota, pero podemos llegar antes del atardecer si salimos ahora. He llamado a especialistas para recuperar el vehículo de manera segura. En una hora se organizó un convoy, vehículos policiales, un equipo de búsqueda y rescate, y una grúa pesada para extracciones difíciles. Elijah y Trent viajaron con Sawyer, tomando una ruta diferente que los acercaría al lugar. Hemos coordinado con los guardaparques, explicó Sawyer mientras conducían. Ellos conocen el terreno mejor que nadie. Hay un camino que nos llevará a un cuarto de milla de donde viste la camioneta. Cuando llegaron el lugar era un torbellino de actividad. Los especialistas en búsqueda y rescate ya preparaban equipos para descender al barranco de manera segura. Un helicóptero sobrevolaba, sus rotores levantando polvo mientras evaluaba la situación. Usarán el helicóptero para estabilizar la extracción, explicó Sawyer, señalando cables pesados que descargaban. Luego, la grúa hará el levantamiento. Elias observaba en silencio ansioso mientras el equipo trabajaba. Las horas pasaron como minutos. Los especialistas descendieron para asegurar el vehículo, y el helicóptero maniobró en posición. Lentamente, con cuidado, la camioneta aplastada fue izada desde su lugar, y llevada a terreno firme.
Cuando tocó tierra, Elea dio un paso adelante, pero Sawyer lo detuvo. Deja que el equipo forense haga su trabajo primero, advirtió el detective. La camioneta estaba en pésimas condiciones, llantas desinfladas, chasis deformado, cubierta de corrosión y polvo acumulado. Los técnicos forenses se arremolinaron, tomando fotos y muestras, mientras otros se comunicaban por radio con la estación. Detective, necesita ver esto, llamó una técnica, una mujer con el cabello gris, recogido en un moño apretado. Sawyer se acercó, haciendo un gesto a Elea y Trent para que se quedaran atrás. Los tres conversaron varios minutos antes de que Sawyer regresara, con expresión sombría. Según nuestra evaluación inicial, esta camioneta no lleva aquí 11 años, dijo en voz baja. ¿Qué es? Eso es imposible, protestó Elea. Es la camioneta de mi mamá. Tiene que ser de cuando desaparecieron. No digo que no sea su camioneta, aclaró Sawyer, pero nuestros registros muestran que buscamos esta área durante la investigación inicial. No había ninguna camioneta aquí entonces. Entonces, ¿cómo llegó aquí?, preguntó Trent, confundido. La técnica forense se acercó, con una tableta en la mano. Basado en los patrones de óxido y el daño solar, estimamos que lleva aquí entre 7 y 8 años, lo que significa que fue movida, concluyó Sawyer. Alguien tomó la camioneta, después de que tu madre y hermana desaparecieron, la mantuvo en algún lugar durante 3 o 4 años, y luego la arrojó por este acantilado para ocultarla permanentemente. Elías sintió que el suelo se tambaleaba bajo él. ¿Estás diciendo que alguien se las llevó? ¿Que no fue un accidente? Parece ser así, confirmó Sawyer con gravedad. Quien lo hizo probablemente esperó a que las búsquedas se calmaran antes de deshacerse del vehículo. Las implicaciones golpearon a Elijah como un puñetazo. Durante todos estos años, había imaginado un accidente, su madre tomando un camino equivocado, la camioneta deslizándose por un acantilado inestable, la idea de que alguien hubiera lastimado deliberadamente a su familia, y luego calculara fríamente cómo ocultar la evidencia lo enfermaba físicamente. Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando sombras largas en el desierto, un oficial se acercó a Sawyer con una caja dura y polvorienta. Encontramos esto en el compartimento de almacenamiento de la camioneta, señor, reportó. Estaba encajada bajo el asiento del copiloto. Sawyer tomó la caja y la llevó a donde esperaban Elijah y Trent. ¿Reconoces esto? Los ojos de Elijah se abrieron de par en par. Es el estuche del dron de mi mamá. La caja de plástico estaba casi derretida por años de exposición al calor del desierto. Sawyer usó una multiherramienta para abrir los bordes deformados, mientras Elijah observaba apenas respirando. Con un crujido, la tapa cedió. Está vacío, dijo Elijah, la decepción aplastándolo mientras miraba el interior de espuma moldeada para un dron, y su control. Lo tomaron, musitó Sawyer. Un dron habría sido valioso, incluso entonces. Trent, que examinaba la caja de cerca, señaló un pequeño espacio entre la espuma y la carcasa de plástico. Espera, hay algo aquí, con cuidado. Deslizó su dedo en la grieta, y extrajo un clip plástico con una tarjeta micro SD. Buen ojo pequeño, dijo Sawyer, tomando la tarjeta. Veamos qué hay aquí. Se dirigieron a una carpa de mando temporal, donde una laptop esperaba en una mesa plegable. Sawyer insertó la tarjeta en un lector, pero no pasó nada. ¿Está dañada?, preguntó Elijah, con la voz tensa por la ansiedad. Tal vez, murmuró Sawyer, examinando la tarjeta. Los conectores están corroídos. Trent tomó la tarjeta, limpió los contactos metálicos con el borde de su camiseta y se la devolvió. Pero ahora, Sawyer la insertó de nuevo, y esta vez apareció una carpeta en la pantalla. Dentro había docenas de archivos de video,
con fechas correspondientes al viaje de campamento de hace 11 años. Funcionó. Respiró Elijah, acercándose a la pantalla. El primer video mostraba a Jessica Mercer sentada en la escalera de la camioneta, sonriendo a la cámara. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta, su rostro brillando de alegría por estar al aire libre. A su lado, Celine, de solo 4 años, reía y saludaba al dron, vestida con un vestido amarillo. «Mamá», susurró Elijah, su voz quebrándose, y Celine. Vieron varios videos que mostraban el campamento, la tienda montada sobre la camioneta, madre e hija explorando el terreno cercano. El video final comenzó normalmente, pero luego el dron ascendió, capturando vistas panorámicas del desierto circundante. «Esto es importante», dijo Sawyer, pausando el video en la toma panorámica. «Basado en estos puntos de referencia, podemos confirmar que aún estaban en el área de campamento designada cuando se grabó este metraje, no cerca de donde encontramos la camioneta. Entonces, alguien definitivamente bebió el vehículo», concluyó Trent. «Sí», acordó Sawyer con gravedad. «Esto ahora es oficialmente una investigación criminal, no solo un caso de personas desaparecidas». Elijah sacó un USB de su bolsillo. «¿Puedo tener una copia de los videos?» Sawyer asintió, y un técnico transfirió los archivos mientras el equipo forense continuaba examinando la camioneta. Un camión de remolque llegó para transportar el vehículo a la ciudad, para un análisis más detallado. Al acercarse el atardecer, Elijah notó una camioneta de noticias estacionándose en el perímetro establecido por la policía. «¿Es eso necesario?», preguntó, señalando a los reporteros que instalaban su equipo. «Este fue un caso de alto perfil», explicó Sawyer. «La comunidad local invirtió mucho en la búsqueda. Merecen saber que encontramos algo significativo». El detective llevó a Elijah hacia el equipo de noticias. «También necesitamos anunciar que estamos reabriendo el caso con nuevas pruebas. Tu madre y hermana se verían muy diferentes ahora, especialmente Celine. Tendría 15 años, no la niña de 4 años de los informes de personas desaparecidas». Elijah no lo había considerado. ¿Cómo reconocería a su hermana después de tanto tiempo? El equipo de noticias montó rápidamente, y pronto una reportera estaba frente a la cámara, con la camioneta recuperada visible de fondo. «Estamos en vivo con un desarrollo de última hora en la desaparición de Jessica y Celine Mercer, de hace 11 años. Comenzó hoy. Su camioneta fue descubierta en un barranco remoto al oeste de las montañas Chinati». Elijah observaba entumecido mientras Trent era entrevistado primero, explicando cómo encontraron el vehículo. «Solo estábamos explorando, y Ellie insistió en revisar un risco más», relató Trent. «Si no hubiera sido tan persistente, nunca lo habríamos encontrado». Luego fue el turno de Elijah. La reportera, con expresión comprensiva, preguntó: «¿Qué significa este descubrimiento para ti después de tantos años?» Elijah tragó con dificultad, mirando directamente a la cámara. «Mamá Celine, si están ahí afuera viéndolo de alguna manera, nunca dejé de buscar, nunca lo haré, vamos a encontrarlas». Sawyer concluyó el segmento con un resumen profesional del estado de la investigación y un llamado a cualquier información del público. Mientras el equipo de noticias recogía, Sawyer se acercó a Elijah y Trent. «Deberíamos volver a El Pin. Pronto oscurecerá». Detrás de ellos, el equipo forense continuaba su trabajo meticuloso, y el camión de remolque se preparaba para transportar el vehículo. Elijah miró por última vez la camioneta de su madre, la última conexión tangible que había encontrado en 11 años, antes de subir al vehículo de Sawyer, para el viaje de regreso. El atardecer en el desierto pintaba el cielo de naranjas y púrpuras brillantes mientras conducían hacia El Pin. Sawyer los dejó en la estación, cuyas ventanas ya brillaban en la penumbra.
Estamos organizando una búsqueda exhaustiva del área para mañana, informó mientras bajaban del vehículo. Dado lo que encontramos, tratamos esto como una posible escena del crimen. Voy con ustedes, dijo Elijah de inmediato. Sawyer frunció el ceño. No es recomendable. Cubriremos terreno difícil, y aún hay muchos peligros. He estado buscando en ese desierto durante 11 años, replicó Elijah. Lo conozco mejor que la mayoría de tus oficiales. El detective suspiró, reconociendo la determinación en los ojos del joven. Puedes esperar en el campamento base, pero si encontramos algo significativo, te quedas quieto hasta que aseguremos el área. Trato. Elijah asintió, aliviado. Trato. Sawyer se volvió hacia Trent. No tienes que unirte mañana. Esta no es tu pelea. Trent miró a Elijah y luego al detective. Alguien tiene que vigilar a este tipo. Tiende a perderse cuando se le mete una idea en la cabeza. Los veo a ambos a las 6 a.m. en punto, dijo Sawyer, con un toque de respeto en la voz. Descansen. Mañana será un día largo. Mientras el detective se alejaba, Trent dio una palmada en el hombro a Elijah. Vamos a casa. Subieron al jeep de Trent y se dirigieron por las calles tranquilas de Alpine. La pequeña ciudad texana ya estaba zumbando con la noticia del descubrimiento. Al detenerse en un semáforo, Elijah notó un televisor en un restaurante mostrando su entrevista. A través de las ventanas de tiendas y cafeterías, veía a la gente reunida frente a pantallas, viendo las noticias de última hora. Parece que todo el pueblo lo sabe, observó Trent señalando una tienda donde los clientes estaban paralizados frente a un televisor. Bien, dijo Elijah en voz baja. Tal vez alguien recuerde algo que no pensó que fuera importante antes. Trent estacionó frente a la modesta casa de Elijah, donde la luz del porche estaba encendida, una costumbre que Elijah mantenía desde la muerte de su abuelo, siempre dejando una luz, para que su madre y hermana encontraran el camino a casa. ¿Seguro que no quieres que me quede?, preguntó Trent, preocupado por dejar a su amigo solo tras un día tan emocional. Elijah negó con la cabeza. Necesito tiempo para procesar todo, pero gracias hombre, por todo. No lo menciones, respondió Trent. Luego añadió con una sonrisa, pero recuerda, aún le debes esa cita a Jenny. Elijah soltó una risa cansada. No lo olvidaré. Dentro de su casa, Elijah fue directo a su habitación y encendió su computador. Conectó el USB con el metraje del dron que le había dado el detective y comenzó a revisar cada video metódicamente. Había docenas, y estaba decidido a captar cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. La cafetera en la cocina trabajó horas extras mientras la noche avanzaba. Para su tercera taza, los ojos de Elijah ardían de fatiga, pero se negaba a parar. Vio cada clip varias veces, enfocándose en diferentes elementos. El terreno de fondo, las expresiones de su madre, el equipo visible en el campamento. Pasada la medianoche, algo llamó su atención en una de las tomas panorámicas. Su madre había volado el dron hasta el límite de su alcance, capturando vistas del paisaje lejano. Elijah pausó el video, acercando una sección del horizonte que mostraba una cresta montañosa dentada. Eso no está en los mapas de campamento, murmuró, alcanzando los viejos mapas topográficos de su abuelo, guardados en un baúl bajo su cama. Extendiendo los papeles amarillentos sobre su escritorio, comparó la cresta del video con varias ubicaciones en los mapas. Tras casi una hora de referencias cruzadas, lo encontró. Una zona marcada como zona de pruebas militares privada inactiva, bordeando las montañas Chinati. ¿Qué demonios?, susurró, inclinándose. Una nota desvaída en la letra de su abuelo estaba garabateada en el margen. Peligro, acantilados inestables. Junto a ella, una anotación sobre acceso restringido, fechada décadas atrás.
Elia recordaba a su abuelo y madre discutiendo sobre esos lugares durante su infancia. Ambos habían trabajado en campos relacionados con la geografía. Su abuelo como topógrafo para el estado de Texas, su madre como consultora ambiental. Su pasión compartida por el aire libre había moldeado las vacaciones familiares y las excursiones de fin de semana de su infancia. Por eso su madre insistía tanto en llevar a Selina a acampar. Quería transmitir el legado familiar de exploración y aprecio por la naturaleza, como su padre había hecho con ella. Con creciente emoción, Elia fotografió su descubrimiento y envió las imágenes a Trent y al detective Sawyer. Solo después de enviarlas miró el reloj, 3:24 am. Demasiado tarde para que alguien razonable estuviera despierto. Con un suspiro se recostó en su silla. Tendría que esperar hasta la mañana para una respuesta, pero por primera vez en años, sentía que realmente estaba acercándose a las respuestas. La estación estaba bulliciosa cuando Elia llegó a la mañana siguiente, con los ojos cansados pero determinados. Trent estaba junto a la máquina de café, luciendo demasiado despierto para alguien que había estado despierto desde el amanecer. Recibí tu mensaje a las 3:30 de la mañana, saludó Trent, entregándole una taza humeante. Sabes que la gente normal duerme de noche, ¿verdad? ¿Se lo mostraste a Sawyers?, preguntó Elia, ignorando la broma. Lo vio, confirmó Trent, pero no te hagas muchas ilusiones. El detective Sawyer se acercó, con varios archivos bajo el brazo. Eli, sobre tu descubrimiento. Necesitamos verificar ese terreno militar. Elia lo interrumpió. Mi abuelo lo marcó específicamente en sus mapas. Sawyer levantó una mano. Apreció tu minuciosidad, pero no podemos entrar en una zona restringida, inactiva o no sin autorización. ¿Y si están ahí?, presionó Elia. ¿Y si quien las tomó se esconde en esa instalación? El lugar ha estado inactivo por décadas. Sawyer explicó pacientemente. Revisamos nuestros registros después de tu mensaje. Solo hay unos pocos caminos de acceso, y están cubiertos de maleza desde hace años. Es legalmente restringido, y no tenemos evidencia concreta de que tu familia fue llevada allí. Elia comenzó a protestar, pero Sawyer continuó con firmeza. Hoy seguimos el plan original, una búsqueda exhaustiva del área donde encontramos la camioneta. Si no encontramos nada, consideraremos expandir el perímetro. Reconociendo la firmeza en el tono del detective, Elia asintió a regañadientes. Bien. ¿Cuándo salimos? 1 hora después. Estaban de vuelta en el desierto, esta vez con un convoy más grande, con personal y equipo adicional. El campamento base se había ampliado, con varias carpas que albergaban equipos de comunicación y suministros. Ustedes dos esperan aquí, instruyó Sawyer, entregándoles un teléfono satelital. Si salimos del alcance de la radio, usen esto para contactar al centro de mando. Mientras los equipos de búsqueda se dispersaban por el terreno accidentado, Elia y Trent se instalaron a la sombra de la carpa principal. 2 oficiales se quedaron atrás para mantener las comunicaciones y coordinar los esfuerzos de búsqueda. Elia paseaba inquieto, mientras Trent abría su laptop y comenzaba a escribir. ¿Qué haces?, preguntó Elia, mirando por encima del hombro de su amigo. Busco información en Former, ese terreno militar inactivo, respondió Trent. Podría haber imágenes satelitales o artículos antiguos al respecto. Elia se detuvo, impresionado. ¿Me crees? Creo que estás lo suficientemente obsesionado como para tener razón a veces, dijo Trent con una sonrisa. Además, ahora tengo curiosidad. Durante la siguiente hora buscaron en Internet, encontrando solo vagas referencias a la existencia de la instalación, sin detalles sobre su propósito o estado actual. Los caminos están definitivamente cubiertos, confirmó Trent, mostrando una imagen satelital reciente.
Pero mira aquí, hay lo que podría ser un camino alternativo. Es tenue, pero algo ha estado circulando por ahí recientemente. Uno de los oficiales jóvenes, que había estado escuchando con creciente interés, se acercó a su mesa. Podría llevarlos a echar un vistazo si quieren. ¿En serio?, preguntó Elijah, sorprendido. El oficial asintió. Escuché lo que dijo el detective Sawyer esta mañana, cuando lo mencionaste, pero estoy de acuerdo contigo. Si alguien ha estado usando esas instalaciones, deberíamos saberlo. Sawyer nos mataría, advirtió Trent. Solo haremos un reconocimiento rápido, sugirió el oficial. Nos quedamos en el jeep, observamos desde lejos. Si vemos algo sospechoso, regresamos e informamos de inmediato. Esto sería extraoficial, y no serás responsable si algo pasa, aclaró Elijah. El oficial confirmó, pero tendremos el teléfono satelital. Trent dudó, pero Elijah ya se estaba levantando. Vamos. Tras decirle al oficial restante que inspeccionarían el área cercana, los tres subieron al jeep de Trent y partieron hacia las coordenadas de la vieja instalación militar. Soy Ryan, por cierto, se presentó el oficial mientras conducían. He seguido el caso de tu familia desde que entré a la fuerza. Es algo famoso por aquí. El viaje los llevó por terreno cada vez más remoto, siguiendo senderos apenas visibles, que serpenteaban entre afloramientos rocosos. Después de unos 40 minutos, Trent redujo la velocidad. El camino de acceso principal debería estar justo adelante, dijo, consultando su GPS, pero no parece que alguien haya pasado por ahí en años. Espera, dijo Ryan, señalando a la derecha. ¿Qué es eso? Un sendero tenue se desviaba del camino principal, hacia un grupo de colinas bajas. A diferencia del camino cubierto de maleza, este mostraba signos de uso reciente, vegetación aplastada y huellas de neumáticos en el suelo arenoso. Alguien ha estado aquí, dijo Elijah, con la emoción creciendo. Trent giró con cuidado hacia el sendero, improvisado, el jeep rebotando en el terreno irregular. Al coronar una pequeña elevación, Ryan les indicó que pararan. Apaga el motor, susurró. Trent obedeció, y un silencio pesado cayó sobre ellos. A lo lejos, apenas visible a través de la neblina del calor, se alzaba un grupo de estructuras desgastadas, los restos de la instalación militar. Ryan sacó unos binoculares de su cinturón, y escaneó el área. No hay mucho que ver, algunas carpas viejas, unos contenedores. No parece que haya nadie ahora. Pasó los binoculares a Elijah, quien estudió el sitio abandonado con atención. Los edificios estaban en ruinas, con ventanas rotas y techos parcialmente colapsados. Nada se movía, salvo algún remolino de polvo ocasional. No parece que alguien haya estado aquí en años, admitió Elijah, con decepción en la voz. Ryan asintió. Deberíamos regresar e informar esto a Sawyer. Aunque no sea nada, debería saber que alguien ha usado este sendero. A regañadientes, Elijah estuvo de acuerdo. Mientras Trent daba la vuelta al jeep, Elijah miró por última vez la instalación desolada, la esperanza que había sentido desvaneciéndose. De vuelta en el campamento base, la inquietud de Elijah creció con el paso de la tarde. Los equipos de búsqueda no reportaban hallazgos significativos, y Sawyer no regresaría por varias horas. No puedo quedarme aquí sentado, declaró Elijah, levantándose abruptamente. Quiero ver el barranco otra vez, donde encontramos la camioneta. ¿El sitio de recuperación?, preguntó uno de los oficiales. Hay otra carpa base allí para el equipo forense. Está dentro del perímetro seguro. ¿Podemos conducir hasta ahí?, preguntó Elijah. El oficial asintió. Debería estar bien. Solo manténganse en los caminos marcados y reporten cuando lleguen. Trent suspiró, sacando las llaves de su bolsillo. Déjame adivinar. Vamos, confirmó Elijah. Mientras subían al jeep,
Trent frunció el ceño al ver el indicador de combustible. Deberíamos encontrar una gasolinera primero. No quiero arriesgarme a quedarnos sin gasolina aquí. Condujeron hasta la gasolinera más cercana, un puesto solitario en el borde del desierto. Trent se bajó en una bomba. Voy a pagar, dijo dirigiéndose a la pequeña tienda. Elijah se quedó junto al jeep, estirando las piernas y mirando el paisaje vacío, perdido en sus pensamientos. No notó la camioneta que se estacionó detrás ni a los 4 hombres que salieron de ella. El primer golpe lo tomó por sorpresa, un puñetazo en la nuca que lo hizo tambalearse. Antes de que pudiera reaccionar, manos rudas lo sujetaron. Luchó, logrando golpear a uno de los atacantes, pero lo superaron rápidamente. A través de la ventana de la tienda, vio a Trent corriendo hacia afuera, gritando algo que no pudo escuchar. Otro golpe lo alcanzó en la sien, y la oscuridad lo envolvió. Cuando Elías recuperó la conciencia, su cabeza latía de dolor, parpadeó, tratando de enfocar su entorno. Estaba en una habitación poco iluminada que parecía un bar o taberna. La luz del sol se filtraba por pequeñas ventanas sucias. A través de una, veía el desierto extendiéndose hasta el horizonte. Un hombre con una cicatriz en la mejilla se acercó, notando que Elías ya había abierto los ojos. Oye, está despierto, llamó por encima del hombro. Realmente es el tipo de las noticias. Otro hombre se unió, examinando a Elías con ojos calculadores. Al jefe le va a gustar esto. Un chico rico buscando a su mamita. Rió fríamente. Tal vez podamos sacar un buen rescate. La puerta al fondo de la habitación se abrió, y entró un tercer hombre. Detrás de él, Elías vislumbró a una mujer rubia que sostenía la puerta, aunque desapareció casi de inmediato. Algo en ella despertó un vago reconocimiento en su mente, pero el pensamiento se desvaneció cuando el hombre, claramente el líder, se acercó. ¿Qué demonios hicieron, idiotas?, exigió el líder, fulminando a los otros hombres. Se suponía que debían vigilar el perímetro, no secuestrar a alguien. El hombre con la cicatriz señaló a Elías. Jefe, este es el tipo de las noticias, el que busca la camioneta desaparecida. El líder maldijo con vehemencia. Imbéciles, lo trajeron aquí. Ahora la policía también nos buscará a nosotros. Se dio la vuelta, bajando la voz mientras conferenciaba con los otros, pero Elías alcanzó a escuchar. Hablen con los demás. Hay que mover todo. Preparen algo para despistarlos. El líder golpeó al hombre con la cicatriz en la nuca. Nos vamos esta noche. Empaquen todo. Terminamos aquí. Elías carraspeó. Escuché lo que dijiste. Llamó, con la voz rasposa. Y vi a esa mujer. Era mi hermana, Selim. La habitación quedó en silencio mientras el líder se giraba lentamente hacia él. ¿Dónde está mi amigo?, exigió Elías. ¿Qué hicieron con Trent? El líder se acercó, con expresión calculadora. Deberías haber dejado de buscar. Deberías haber permitido que la policía cerrara el caso y seguir con tu vida. Su voz se endureció. Esa mujer no era tu hermana. Tu madre y tu hermana están muertas, enterradas en algún lugar de este desierto, y pronto te unirás a ellas. Estás mintiendo, dijo Elías con firmeza. La reconocí. Se parece exactamente a mi hermana. El líder lo estudió por un largo momento. Luego pareció tomar una decisión. Quizás podamos llegar a un acuerdo, dijo con suavidad. Podría liberar a tu hermana y a tu amigo a cambio de que le digas a la policía que termine su investigación. ¿Qué le hicieron a mi hermana?, exigió Elías. El líder se encogió de hombros. Somos solo cazadores furtivos tratando de ganarnos la vida en esta tierra dura. Vimos a una mujer y una niña solas en el desierto con equipo caro. Debería haber sido un robo simple. Su expresión se oscureció. Pero tu madre se resistió. Sacó un arma contra 2 de mis hombres. Tuvimos que sujetarla, pero no cooperó. Fue difícil.
Al final, no tuvimos opción. La mataron, susurró Elijah. La niña era demasiado pequeña para entender lo que pasó, sin nadie que la reclamara. Continuó el líder, imperturbable por el horror de Elijah. Así que la criamos. Le cambiamos el nombre. Le enseñamos a trabajar. Ella ayuda con nuestras operaciones. Tiene 15 años, dijo Elijah, apretando los dientes. Y es bastante útil, respondió el líder. Tenía preguntas cuando era más joven, pero ya no recuerda su vida real. Esto es todo lo que conoce. Se acercó más a Elijah. Piensa en mi oferta. Tu hermana y tu amigo quedan libres. Tú le dices a la policía que se retire. Y todos ganan. Te daré algo de tiempo para considerarlo. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, indicando a sus hombres que lo siguieran. La puerta se cerró tras ellos, y Elijah escuchó el clic distintivo de un cerrojo. Solo, Elijah inspeccionó su entorno, buscando algo que pudiera ayudarlo a escapar. El bar estaba lleno de objetos, botellas, vasos, fotos antiguas y baratijas en los estantes. Su mirada se detuvo en un objeto familiar, un control de dron y el dron mismo, en un estante alto detrás de la barra, el dron de su madre. La vista le provocó una oleada de dolor. Estos hombres habían matado a su madre, robado la infancia de su hermana, y ahora pensaban que podían negociar su salida de la justicia. Al mirar con más atención, otro objeto captó su interés. Una fotografía enmarcada en la pared mostraba el terreno militar inactivo desde un ángulo diferente al que había visto, con varios hombres junto a camionetas cargadas de cajas. La mente de Elijah corría. No eran solo cazadores furtivos o ladrones al azar, eran organizados, usando la instalación abandonada para algo ilegal. Pasaron horas en un silencio tenso. A través de la ventana, Elijah veía el sol hundirse hacia el horizonte. Los sonidos de movimiento fuera de la habitación se habían calmado, pero ocasionalmente escuchaba voces o pasos. De repente, la puerta se abrió, sobresaltándolo. La mujer rubia que había vislumbrado entró con cautela, cerrando la puerta tras ella. En la mejor luz, Elijah pudo verla claramente, alta, delgada, con rasgos que imitaban inquietantemente los de su madre, pero sus ojos estaban cansados, endurecidos por años de una vida que él no podía imaginar. Selini, susurró. Ella se acercó lentamente, estudiándolo. No soy Lara, dijo en voz baja, aunque a veces soñaba que me llamaban así. Selini, ¿me recuerdas?, preguntó Elijah, con el corazón latiendo fuerte. Soy tu hermano, Elijah. Ella ladeó la cabeza, observándolo de cerca. Realmente fui secuestrada. Ellos dicen que me encontraron perdida en el desierto. ¿Cómo sé que eres mi familia? Elijah dudó un momento. Luego respondió sin vacilar. 4. Tenías 4 años cuando te llevaron. Ahora tienes 15. Y ese dron pertenecía a nuestra madre. Ella asintió lentamente, señalando el dron en el estante. Eso no, es solo basura que encontraron en el desierto. Sí, era de nuestra mamá, confirmó a Elijah con entusiasmo. Papá se lo regaló por su cumpleaños el año antes de que fueran a acampar. Tú lo llamabas la cámara voladora. Algo brilló en sus ojos, tal vez reconocimiento, o un recuerdo lejano despertando. Se acercó más. Quiero creerte, dijo finalmente. No recuerdo mucho de antes, pero a veces sueño con una mujer de cabello rubio que me llamaba Selin. Tocó su propio cabello inconscientemente. El alivio inundó a Elijah. Tenemos que salir de aquí, los dos. Y mi amigo Trent, ¿sabes dónde lo tienen? En el cobertizo detrás del bar, respondió ella. Pero escúchame, estas personas nunca me han hecho daño. El jefe me protegió de los demás. Trabajo aquí, sirvo bebidas, ayudo con el inventario. Dudó. A veces asaltamos campamentos, tomamos cosas de turistas,
Pero así es la vida en el desierto, supervivencia. Selene, mataron a nuestra madre, dijo Elijah, suavemente. Te secuestraron, te robaron tu vida. Ella miró a otro lado. Esta es la única vida que conozco ahora. Puedes tener una diferente, prometió Elijah. Puedes venir a casa conmigo. La indecisión cruzó su rostro. Finalmente, alcanzó las cuerdas que ataban las manos de Elijah. No debería hacer esto. Al jefe no le gustará si lo descubre. Podemos irnos los dos, insistió Elijah mientras lo desataba. Empezar de nuevo. Ella retrocedió una vez que sus manos estuvieron libres. Tu amigo está en el cobertizo. Hay un localizador satelital en tu bolsillo. Lo tomaron del jeep. No lo uses hasta que estés lejos de aquí. Se dirigió a la puerta. Por favor, solo vete. Acepta su trato y déjame. No puedo hacer eso, dijo Elijah, poniéndose de pie. He estado buscándote durante 11 años. No me iré sin ti. Antes de que pudiera responder, se escucharon motores afuera. Selene miró por la ventana. Volvieron antes. Susurró. Tienes que apurarte. Salió por la puerta. Y Elijah la siguió, sintiendo el localizador en su bolsillo. Pero al salir, escuchó un grito de dolor. Selene estaba en el suelo, con un hombre grande de pie sobre ella. El jefe no te protegerá ahora, se burló el hombre. No después de que nos traicionaste. Sin pensar, Elijah se lanzó hacia adelante, pero se congeló al ver la pistola en la mano del hombre. Mirando desesperadamente, vio una pistola en el mostrador del bar y la tomó. Aléjate de ella, gritó, apuntando al matón. El hombre giró, levantando su propia arma, y de repente estaban en un enfrentamiento. Otros hombres salieron de los vehículos afuera, sacando sus armas. La puerta del edificio principal se abrió de golpe, y el líder entró, su rostro torcido por la ira. ¿Qué demonios pasa?, exigió. Al ver a Selene en el suelo, la ayudó a levantarse y luego fulminó a sus hombres. Les dije que no la tocaran. Ella lo ayudó a escapar, acusó el hombre con la cicatriz. Ahora está con él. El líder miró a Selene, la decepción evidente en su rostro. ¿Es verdad? Ella asintió con desafío. Lo escuché hablar contigo, y quería saber si es verdad, si es mi hermano. ¿Familia?, se burló el líder, volviéndose hacia Elijah. ¿Dónde estaba este hermano durante 11 años? Yo te protegí, te crié, te mantuve a salvo. Afuera, a nadie le habría importado qué le pasaba a una niña perdida. Eso no es cierto, argumentó Elijah. Nunca dejé de buscarla. Solo porque uno de mis estúpidos hombres te trajo aquí la encontraste, replicó el líder. Admítelo, he sido más familia para ella que tú. Selene miró entre ellos, el conflicto claro en su rostro. Solo déjalo ir, suplicó al líder. A él y a su amigo. Me quedaré. No quiero irme. Tienes razón. Siempre me has protegido. Selene, no, protestó Elijah. Antes de que alguien pudiera responder, el lejano aullido de sirenas policiales cortó el aire. Todos se congelaron, escuchando mientras el sonido se acercaba. ¿Cómo?, exigió el líder, girándose hacia Elijah. El localizador sigue en tu bolsillo. El hombre con la cicatriz maldijo. El amigo. El caos estalló mientras los hombres gritaban órdenes, tomando armas y suministros. El líder agarró el brazo de Selene, arrastrándola hacia la puerta. Vienes con nosotros. Sabes demasiado. Elijah se lanzó hacia adelante, pero fue golpeado por detrás. Mientras caía, vio a Selene siendo llevada afuera. Con sus últimas fuerzas, le gritó: «Estoy arriesgando todo para salvarte. No me rendiré». La policía llegó rápidamente, rodeando el vehículo de los hombres antes de que pudieran escapar. A través de su visión borrosa, Elijah vio al líder tomar a Selene y presionarle un cuchillo en la garganta, usándola como rehén. Elijah se fortaleció, con la pistola aún en la mano, se levantó y avanzó hacia la puerta,
apuntando al hombre que sostenía a Selim. Dijiste que la protegías, dijo Elijah, pero eres tan inestable como esos acantilados del desierto. Pareces fuerte hasta que llega la primera señal de presión, y luego te derrumbas. Lágrimas corrían por el rostro de Selim, mientras la verdad la golpeaba. Metiendo la mano en su bolsillo, sacó un cuchillo plegable, lo abrió y lo clavó en el costado del hombre. El caos estalló. Disparos resonaron mientras la policía y los miembros de la banda intercambiaban fuego. Elijah jaló a Selim adentro y la escondió detrás del bar, protegiéndola con su cuerpo mientras las balas rompían botellas y astillaban la madera. Cuando los disparos cesaron, los oficiales barrieron la habitación, recolectando armas y arrestando a los sobrevivientes. El líder yacía herido cerca de la puerta, con sangre acumulándose bajo él por una herida de bala en el hombro y el cuchillo aún alojado en su costado. El cuchillo de Selim. Elijah salió de detrás del bar, apoyando a su hermano. Afuera vio a Trent sentado en un coche de policía, magullado pero vivo. Cuando Trent los vio, sonrió y levantó algo que parecía una moneda. Un rastreador, explicó cuando lo alcanzaron. Jenny me lo dio. Dijo que estaba cansada de que me perdiera en el desierto. Tu hermana es un genio, dijo Elijah, aliviado. Te dije que era genial, respondió Trent. Luego miró a Selim. ¿Es ella? Elijah asintió. Trent, conoce a mi hermana. Selim. Mientras estaban bajo la dura luz del desierto, rodeados de vehículos policiales y paramédicos atendiendo a los heridos, Elijah se dio cuenta de que la búsqueda que había consumido 11 años de su vida finalmente había terminado. Pero para Selim el viaje apenas comenzaba. Mientras el caos se calmaba, los paramédicos se movían eficientemente, tratando a los heridos y cargándolos en ambulancias. El detective Sawyer llegó con oficiales adicionales, evaluando el desastre con expresión sombría. No pueden mantenerse fuera de problemas ni un día, ¿verdad?, preguntó a Elijah y Trent, aunque su tono carecía de verdadera ira. Tenían a mi hermana, explicó Elijah, manteniendo un brazo protector alrededor de los hombros de Selim, y mataron a mi madre. La expresión de Sawyer se suavizó mientras miraba a la joven. Selim, te hemos estado buscando por mucho tiempo. Ella se movió incómoda. Aquí me llaman Lara. ¿Me lastimaron?, Sawyer preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza. No, el jefe me protegió, me crió, trabajaba en el bar, ayudaba con cosas. ¿Qué tipo de cosas?, presionó Sawyer. Selim miró a otro lado, su expresión conflictiva. A lo lejos, observó a los paramédicos cargar al líder de la banda en una ambulancia, con el hombro vendado, y las manos esposadas a la camilla. Selim, dijo Elijah suavemente, sé que esto es difícil. Estas personas eran como tu familia, pero te quitaron de tu verdadera familia. Sawyer se agachó para mirarla a los ojos. Selim, entiendo que creciste con estos hombres. Eso crea un vínculo poderoso, incluso con personas que han hecho cosas terribles. Pero ahora necesito tu ayuda. Señaló la escena a su alrededor. No estás en problemas por lo que hiciste mientras estabas con ellos. Eras una niña cuando te llevaron, y hiciste lo que tuviste que hacer para sobrevivir. Pero si sabes algo sobre sus operaciones, especialmente sobre ese terreno militar, podría ayudarnos a asegurarnos de que no lastimen a nadie más. Selim dudó, mirando una vez más la ambulancia mientras se alejaba. Luego, con esfuerzo visible enderezó los hombros. La vieja instalación militar, dijo en voz baja, la usan para almacenar y distribuir armas. Es una operación de contrabando. Trabajan con compradores que vienen del otro lado de la frontera. Sawyer asintió, animándola. Eso es muy útil. ¿Sabes desde hace cuánto la usan? Desde que tengo memoria, respondió ella. El jefe decía que era perfecta, abandonada, pero estructuralmente sólida,
y lo suficientemente lejos de las patrullas regulares para que nadie la descubriera por casualidad. Mataron a nuestra madre, dijo Elijah suavemente. ¿Ella sabía de esa instalación? Celine negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No lo recuerdo, pero nadie descubrió esa instalación. Creo que solo robaron a mamá por su tecnología. Tal vez temían que descubriera el lugar, o quizás solo querían sus cosas caras. Sawyer puso una mano gentil en su hombro. Necesitaremos una declaración formal tuya en algún momento, pero eso puede esperar. Ahora, tenemos que asegurar esa instalación antes de que alguien más llegue a limpiarla. Se volvió hacia uno de sus oficiales. Coordina con la estación. Quiero una orden judicial para esa instalación militar de inmediato y un equipo táctico preparado. Mientras el oficial se apresuraba, Celine miró los coches de policía y el bar que había sido su hogar. ¿Qué pasa conmigo ahora? Vienes a casa, dijo Elijah sin dudar. ¿Dónde perteneces? No será tan simple, advirtió Sawyer. Habrá preguntas, declaraciones que tomar, posiblemente comparecencias en la corte, pero no la acusarán de nada, ¿verdad?, preguntó Elijah con brusquedad. No por ahora, confirmó Sawyer. Fue una víctima, no una perpetradora, pero el proceso legal puede ser complicado. Selene miró entre ellos, la incertidumbre clara en su rostro. No sé si puedo ser normal después de todo esto. Ni siquiera recuerdo que es normal. Lo resolveremos juntos, prometió Elijah. Un día a la vez. Trent, que había estado hablando con un oficial cerca, se reunió con ellos. Encontraron mi jeep, anunció aliviado. Esos tipos planeaban llevárselo cuando se fueran, pero no tuvieron oportunidad. Tu precioso jeep está a salvo, dijo Elijah con una débil sonrisa. Crisis evitada. Mientras los escoltaban a los vehículos policiales para el viaje de regreso a Alpine, Celine se detuvo, mirando el desierto que se extendía hasta el horizonte. Pensé que nunca dejaría este lugar, dijo en voz baja. Es todo lo que recuerdo. Y Lea se paró a su lado. El abuelo solía decir que el desierto se te mete en la sangre. Por eso a mamá le encantaba tanto. Por eso quería que tú lo vivieras también. ¿Me gustaba antes?, preguntó ella. Lo amabas, le dijo Elijah. Solías recoger rocas y lagartijas, hasta que mamá te hacía devolverlas. Una leve sonrisa tocó sus labios. Todavía lo hago a veces. Se volvió hacia él, seria. Le disparé Eli. A Carlos, el jefe. Después de todo lo que hizo por mí, le disparé. Hiciste lo que tenías que hacer, le aseguró Elijah. No te estaba protegiendo, te estaba controlando. Ella asintió lentamente. Creo que siempre lo supe, en el fondo, por eso nunca intenté irme, incluso cuando podía. Tenía miedo. Mientras subían al coche de policía, Trent se volvió hacia Elijah. Por cierto, definitivamente le debes un agradecimiento a Jamie. Ese rastreador nos salvó la vida. Más que un agradecimiento, dijo Elijah. Estoy pensando en una cena en el mejor restaurante de Alpine para empezar. Le gustará eso, dijo Trent con una sonrisa. Lleva meses preguntando por ti. Dice que cualquier tipo lo suficientemente obsesionado para buscar en el desierto durante 11 años tiene que tener algo especial. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Elijah rió. Un sonido genuino y libre. A su lado Celine observaba con ojos curiosos, como si intentara memorizar el momento. Mientras el coche de policía se alejaba del bar en el desierto, Elijah miró por la ventana el vasto paisaje texano que le había quitado y devuelto a su hermana. La búsqueda que había definido la mitad de su vida había terminado, pero sabía que el viaje apenas comenzaba. Mientras conducían por las calles tranquilas de Alpine, Elijah se encontraba robando miradas a su hermana. La niña de 4 años que recordaba, se había ido, reemplazada por esta joven solemne con ojos atormentados. ¿Cómo se adaptaría a una vida normal después de todo lo que había vivido? ¿En qué piensas?, preguntó Selina,
atrapándolo mirándola. En mamá, admitió Elijah, y en el abuelo. Nunca dejaron de creer que te encontraríamos. El abuelo pasó los últimos años de su vida buscando en el desierto. Ojalá los recordara mejor, dijo ella suavemente. Tengo fotos, prometió Elijah. Videos también. Historias. Tantas historias para contarte. Mientras continuaban hacia Alpín, Elijah reflexionó sobre cómo su hermana, incluso después de ser rescatada, llevaría cicatrices de sus años en cautiverio. Había crecido con estas personas, desarrollado un sentido de lealtad hacia ellos, especialmente hacia el jefe, quien ella creía que la había protegido. No era el rescate simple que había imaginado durante sus años de búsqueda. La víctima no siempre está desesperada por ser salvada. Se dio cuenta de que Celino nunca había soñado con un rescate. Esta era la única vida que había conocido durante más de una década. El mundo no se dividía en héroes y villanos claros. Mientras observaba el atardecer en el desierto pintar el cielo de naranjas y púrpuras brillantes, Elijah se preguntó qué pensaría su madre de este momento. Había sabido de alguna manera, hace todos esos años, que su hijo nunca dejaría de buscar, y su abuelo, que pasó los últimos años de su vida recorriendo estos mismos paisajes, estaba en paz ahora. Vamos a estar bien, dijo Elijah suavemente a Selim, inseguro de si las palabras eran para ella o para él mismo. Ella lo miró, sus ojos tan parecidos a los de su madre, estudiando su rostro. Un día a la vez, respondió, con la primera chispa de esperanza en su voz, mientras se alejaban del desierto que había definido la tragedia y la redención de su familia. Elijah sabía que encontrar a Selim no era el final de la historia, sino el comienzo de algo nuevo. La búsqueda había terminado, pero la curación apenas comenzaba. Esta historia nos recuerda el poder de la perseverancia, el amor familiar y la complejidad de la verdad. ¿Qué opinas de este increíble relato? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Comparte el video y suscríbete para más historias que te dejarán sin aliento. Nos vemos en el próximo video. En memoria de Jessica Mercer. La búsqueda nunca termina cuando se trata de familia.